Bienvenidos al informativo económico de DW. Empezamos en Estados Unidos con la empresa tecnológica Microsoft, uno de los principales actores en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ha invertido miles de millones de dólares en OpenAI, la empresa detrás del chatbot ChatGPT. Pero este desarrollo en torno a la inteligencia artificial tiene también consecuencias para los objetivos climáticos que se ha marcado esta empresa, al igual que muchas otras tecnológicas. Las emisiones, en el caso de Microsoft, han aumentado casi un tercio desde el año 2020. Esto se deduce del informe anual de sostenibilidad de la compañía. El aumento se debe en gran medida a la expansión de la infraestructura para la inteligencia artificial, especialmente los centros de datos. Microsoft tenía ambiciosos objetivos climáticos, entre ellos eliminar más carbono del que emite para el año 2030. Sin embargo, estos objetivos se ven amenazados por la inteligencia artificial debido a que esta tecnología consume mucha energía y mucha agua. De este asunto hablamos en profundidad ahora con nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, la inteligencia artificial abre la puerta a muchos cambios laborales, pero también puede suponer un revés para los esfuerzos por reducir emisiones de dióxido de carbono. ¿Cuál es la situación en este sentido? Pues Andrés, el informe que ha hecho público Microsoft revela el impacto que tienen y seguirán teniendo los centros de datos de inteligencia artificial que están expandiendo y construyendo nuevos. Para reencauzar sus objetivos de emisiones cero, Microsoft habla de usar materiales de construcción como aceros y cementos verdes que deben usar sus proveedores. De hecho, una de las cosas que va a hacer el gigante y el líder de la inteligencia artificial en este momento es pedir a sus proveedores que usen al menos el 100% de energías renovables. Pero además estos centros de datos, como tú dices, usan mucho agua y mucha energía. Y en este sentido, Microsoft es uno de los grandes compradores de energías renovables, pero hay y habrá una cierta tensión entre lo que hay en este momento en el mercado y lo que demandan las compañías de tecnología como Microsoft. La Agencia Internacional de la Energía estima que en 2 años los centros de datos de inteligencia artificial van a consumir el doble de energía de lo que consumen ahora, que es un aumento que es equivalente a lo que consume Japón. Esta agencia dice que se van a necesitar mejoras tecnológicas para moderar el incremento del consumo. Desde Microsoft se confía que la propia inteligencia artificial es quien dé la solución a este problema. Ana, entonces sí se están haciendo esfuerzos para que esta energía que se usa en inteligencia artificial sea renovable, pero ¿cómo está esa situación? ¿Sigue habiendo mucho consumo de gas natural o de carbón? Sí, efectivamente, en Estados Unidos muchas empresas de tecnología están llegando a acuerdos con compañías de energías renovables para asegurarse la electricidad que necesitan. Recientemente el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que construirían más centros de datos si hubiesen más energía. Y ojo que al hablar de energía y de estos problemas y estos déficits entran en juego muchas más cosas que las fuentes de esta energía. También hay un problema con las transmisiones, las líneas de transmisiones. Pero con respecto a las fuentes, sí, se estima que no todo sea renovable y de hecho Goldman Sachs sostiene que el 60% de las necesidades de estos centros en lo que queda de década se va a cubrir con gas natural. Con respecto al carbón, no está previsto que aumente el uso del carbón en Estados Unidos o en la Unión Europea, pero no se puede decir lo mismo del resto del mundo. Indonesia, India y China siguen teniendo un muy gran consumo de carbón. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal contra Meta por presuntamente violar la ley de servicios digitales con sus redes Facebook e Instagram. La ley europea impone a las empresas online deberes especiales para cuidar a los niños y a los jóvenes. Meta también fue criticada en Estados Unidos por no proteger a los menores de edad. Desde principios de año, Meta anunció mejores medidas en este sentido, pero a principios de mayo la Comisión ya le había abierto otros procedimientos por difusión de información falsa sobre las elecciones europeas de principios de junio. Y Bruselas abre investigación contra Meta. Vemos los detalles con nuestro corresponsal financiero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, Meta tiene también un proceso abierto por desinformación, un tema especialmente relevante que ocupa no solo a Estados Unidos con sus elecciones en noviembre, sino también aquí en Europa, donde estamos a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cómo está gestionando Bruselas específicamente este riesgo?
Hola Andrés, ¿qué tal? Pues sí, de hecho la Agencia de Ciberseguridad Europea califica este riesgo, el de desinformación, como el mayor frente a ese proceso electoral que se celebrará entre los días 6 y 9 de junio para el Parlamento Europeo. La Comisión Europea ha añadido, aparte de las 2 bloques de leyes que ya ha puesto en marcha, unas líneas concretas de actuación frente a esos procesos electorales. No son legalmente vinculantes, pero Andrés, en el caso de que no se cumpla o haya un riesgo muy alto, la Comisión Europea podría abrir procesos de investigación. Por ejemplo, la Comisión Europea pide que estas plataformas digitales identifiquen correctamente los contenidos que sean sospechosos y que colaboren de manera urgente con las autoridades en caso de que se desarrollen situaciones como la, por ejemplo, que se vivió en Eslovaquia precisamente en el mes de octubre, cuando se manipuló a través de inteligencia artificial el audio de uno de los candidatos del partido Eslovaquia Progresista, y el material se volvió incluso viral antes de las elecciones. José, entonces queda claro, la Comisión Europea no cree que Meta esté haciendo lo suficiente para proteger a los menores de comportamientos adictivos, otro tema importante además de la desinformación. ¿En qué se basa Bruselas para abrir este último proceso contra Meta? Bueno, Andrés, Bruselas sospecha sobre todo del algoritmo y del riesgo de que se genere el efecto que se conoce como madriguera, es decir, que a los menores se les recomiende constantemente, como se sabe por el algoritmo, los contenidos que ya les gustan y han visto, y eso genera un efecto adictivo, explotando literalmente, dicen, la inexperiencia y las vulnerabilidades de los menores. Por una investigación que también ha abierto por el mismo motivo a TikTok. Y otro de los puntos claves de la investigación abierta y anunciada hoy, Andrés, es los mecanismos que tiene Meta para verificar la edad de los menores. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias, hasta cualquier momento. Crece la presión de Washington para impedir que China utilice a México como trampolín para sus exportaciones a Estados Unidos. México es hoy el origen principal de las exportaciones hacia su vecino del norte, gracias al llamado nearshoring, este proceso de relocalización de cadenas globales que se está topando con limitaciones como salarios al alza, apreciación del peso mexicano. En Tijuana, la disponibilidad de espacios industriales es mínima y se ha disparado el precio del suelo. Las compañías chinas buscan mercados secundarios. Esta fábrica de capital chino se inauguró en abril. Es una de las últimas en instalarse en Tijuana de las más de 500 empresas que el año pasado llegaron a México atraídas por el nearshoring, la relocalización de cadenas globales para estar más cerca de Estados Unidos, su consumidor final. Pero la ciudad fronteriza de Tijuana se está quedando sin espacio industrial. La disponibilidad promedio está alrededor del 0,6%. El vicepresidente de esta proveedora de plástico indica que fue difícil encontrar un lugar, así como ciertos suministros. Para la infraestructura y los accesorios para el mantenimiento de maquinaria no es fácil. Y es difícil encontrar locaciones. Y el precio es más caro que antes. Las compañías chinas, que se estima aumentaron un 25% su inversión en México, se han visto también afectadas por la reciente ley del gobierno para imponer aranceles del 5 al 50% a países con los que no tienen acuerdos comerciales, como China o India. Como cuenta el diplomático chino Al Chu, ha impactado mucho en el costo de la materia prima. Se incluyeron más de 500 artículos de importación y se aumentaron los aranceles. Estamos buscando una forma de negociar con el gobierno federal para ver si puede esperar, atrasar o disminuir los impuestos. Esta transnacional de inyección de plástico y prensado de metal fue de las primeras en llegar a Tijuana hace más de una década. Desde 2020 han invertido unos $80 millones y han abierto una planta en Monterrey. El gobierno estatal les ha brindado incentivos fiscales como la exención de impuestos para nuevos empleados y otras reducciones. Pese a todo, su vicepresidente regional, Richard Xiao, cuenta que su margen de rentabilidad se ha estrechado.
Cada año el salario mínimo ha aumentado un 20%, así que el costo laboral está aumentando y resulta un desafío. Y la segunda es la apreciación del peso, por lo que se incrementan los costos de operación y también por la inflación. Por todos esos motivos, el boom del nearshoring no despuntó como se esperaba. Si bien supuso un aumento del 47% en la inversión extranjera directa recibida el año pasado, tan solo representó alrededor del 0,6% del PIB, muy lejos del 2 o 3% que se proyectaba. Como en otras ciudades fronterizas de México, en Tijuana falta mano de obra calificada, agilizar la burocracia, condiciones logísticas y mejor suministro eléctrico o de agua. Así lo indica Julián Palombo, el presidente local de la Cámara de Comercio. Han estado llegando empresas a instalarse, que no es el gran número que se requiere, por el hecho de que pues ahorita la infraestructura que tenemos en la ciudad pues se está adaptando, ¿no? Para que Tijuana y México puedan aprovechar todo el potencial del nearshoring. La falta de espacios industriales en Tijuana ha disparado el precio del suelo, el más alto en años. Para hacer frente a esta baja disponibilidad en todo México, se invirtieron el pasado año $700 millones con el objetivo de construir hasta 50 parques industriales. Y esta fue la economía en DW por el momento. Nos vemos la próxima.